El siglo XXI vio la luz del día con la impresión de que en la guerra ideológica entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo, este último había triunfado por goleada. Las democracias republicanas, mercados libres, los derechos humanos, la libertad, se preparaban para conquistar el mundo. Pero, como sucede con frecuencia, la historia nos pasó una mala jugada. El liberalismo está bajo ataque por el populismo de izquierda que avanza en América Latina, ayudado por la incompetencia de los políticos y la corrupción de gobiernos de izquierda y derecha. Este fenómeno, en el marco de las distorsiones de la era exponencial en la tecnología y una economía global insuficiente, está provocando la caída de democracias y libertades en manos de caudillos autoritarios. La mayoría de los ciudadanos, desbordados, decepcionados e indiferentes, han quedado como pasivos espectadores y a merced de minorías que se convierten en turbas, que promueven el caos y la destrucción del orden liberal. Vivimos tiempos de degradación y mediocridad cultural, como lo demuestran organizaciones, escuelas y universidades, que están contaminadas de ideas fracasadas, recicladas y adornadas con retórica emocional. Medios de comunicación debilitados y atrapados en la dialéctica ideológica de nuestro tiempo, que olvidaron defender y hacer valer la primera de las libertades, la libertad de expresión. Vivimos tiempos en los que se ataca hasta los muertos, cuyas estatuas están derribando. Los líderes están fallando. La mayoría de los políticos de hoy tienen las tablas de valores invertidas, dan prioridad a las formas y olvidan el contenido. Se dedican a lo superficial más que a la esencia. Y para ganar popularidad mienten y engañan sin importar convicciones ni principios. La política de hoy está lejos de ser un quehacer intelectual, pues se convirtió en un circo donde lo que menos hacen los payasos es divertir a la gente. Todo lo contrario, la empobrecen, la decepcionan, la traicionan. Por eso, cada día menos ciudadanos creen en la democracia, en la política y en los políticos. Vivimos en una América Latina en la que no solo ha aumentado la pobreza de sus habitantes, también sufrimos el empobrecimiento de las ideas, el ensanchamiento de una cultura que privilegia al listo sobre el honrado, a la frivolidad sobre la responsabilidad y a la impunidad sobre el respeto a la ley. El desprestigio de la política en gran medida se debe a la decadencia moral e intelectual al que han llegado la mayoría de los políticos, a su comportamiento abiertamente delictivo, a su cinismo para el abuso de poder. Este es el punto exacto en el que nos encontramos entre la tribalización y la tiranía, perdiendo el tiempo, cuando deberíamos estar librando la batalla cultural, la batalla en defensa del orden liberal. Para salvar nuestras libertades, los ciudadanos debemos oponernos a toda forma de colectivismo. Debemos denunciar el cinismo, la deslealtad y la complacencia de políticos y élites. Chile y Costa Rica tienen la oportunidad en las próximas semanas de salvar su presente con la única opción presidencial que cada país ofrece. Le seguirán después Colombia y Brasil, que deberán escoger el mal menor. El resto de América Latina ya cayó o está en peligro. El desafío del siglo XXI es devolver brillo y prestigio a la política, rescatar las tradiciones y los valores que nos enseñaron la Grecia de Platón, la Roma de Cicerón, el Renacimiento y la Ilustración de Montaigne y Voltaire, fundadores de los valores de Occidente y promotores clásicos de la modernidad. Manos a la obra. Costa Rica, junto a Chile y Uruguay, ha sido uno de los países de América Latina que mayor desarrollo económico y social ha alcanzado en las últimas 5 décadas. Su Producto Interno Bruto per cápita llegó a ser casi 3 veces más alto que el del resto de Centroamérica y se encuentra dentro del club de países que tiene un alto índice de desarrollo humano. Recientemente, Costa Rica fue incorporada a la OECD, organización que aglutina a los países más desarrollados del mundo. Si bien es cierto que el éxito de Costa Rica se debe al paso de algunos buenos gobiernos y a la calidad de sus instituciones, en los últimos años, con el deterioro de la economía y el declive de la política en América Latina, la tierra del pura vida también ha sufrido las consecuencias del mundo que vivimos.
del abandono de las élites a la política y más en medio de una pandemia que tiene devastado al subcontinente latinoamericano. Desde 1949, Costa Rica ha celebrado elecciones libres y transparentes, lo que le ha significado una estabilidad política envidiable para los estándares de América Latina. De acuerdo con The Economist, Costa Rica es de las pocas naciones latinas que cuenta con una democracia plena. Y de acuerdo con Freedom House, tiene un sistema político libre. En cuanto a Estado de Derecho, Costa Rica es el segundo país mejor calificado de América Latina, después de Uruguay. Este balance positivo está en peligro y agravado por el deterioro económico, social e institucional. Costa Rica tendrá elecciones generales el 6 de febrero de 2022. Las encuestas sitúan a José María Figueres de puntero entre 26 candidatos. El expresidente Figueres gobernó Costa Rica entre 1994 y 1998, y entre sus logros estuvo la llegada de la prestigiosa empresa Intel, la fabricante de microprocesadores más grande del mundo en ese entonces, a suelo costarricense. Esto representó el inicio de una nueva era para la economía tica, pues fue el primer paso para el desarrollo de una industria de alta tecnología que continúa hasta el día de hoy. Durante su administración, Figueres impulsó políticas de modernización financiera y laboral, que incluyeron la reforma a la ley de pensiones y la aplicación de planes de ajuste estructural. Priorizó el comercio exterior y convirtió a Costa Rica en el primer país centroamericano en vincularse, a través de México, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciado el 1 de enero de 1994. También es de destacar que Figueres impulsó una nueva ley orgánica del Banco Central para garantizar su autonomía. Por otra parte, logró que se aprobara una enmienda constitucional que obliga al Estado a hacer una inversión del 6% del Producto Interno Bruto en educación pública primaria y secundaria. Además, montó un programa agresivo de instalación de laboratorios de cómputo para cubrir todas las escuelas públicas. Durante el gobierno de Figueres, la economía de Costa Rica creció de forma vigorosa y la pobreza se redujo de manera importante de acuerdo con parámetros del Banco Mundial. A pesar de su excepcionalidad en América Latina, Costa Rica ha sufrido un proceso de deterioro importante en la última década. Sus finanzas públicas necesitaron un plan de rescate por parte del FMI. Su escalera social se fracturó por falta de suficientes oportunidades de trabajo y la tasa de homicidios está por arriba de 10 por cada 100.000 habitantes, con lo cual Costa Rica deja de ser considerado un país pacífico. El presente de Costa Rica no está para improvisados o aprendices. Si los ticos quieren salvar su futuro, necesitan en el próximo gobierno a un equipo con experiencia para corregir el rumbo de su país, con capacidad para ordenarlo y con liderazgo para enfrentar los extraordinarios desafíos que marcan la segunda década del siglo XXI para el subcontinente latinoamericano. América Latina es una región extraordinaria del planeta. Gente buena y trabajadora, abundantes recursos, un clima extraordinario y la promesa de un futuro que nunca llega. Lo que falla es la política y la ausencia de un modelo de desarrollo que tenga como fundamento los valores liberales de Occidente, una cultura societaria que facilite el desarrollo y la continuidad de políticas públicas que lo hagan realidad. A partir de 2014, la economía de América Latina entra en un ciclo de deterioro por la caída en los precios de las materias primas y porque nuestras economías tienen poco valor agregado. Y la pandemia, además de golpear aún más la vida económica, lastimó de forma severa el diario vivir de millones de seres humanos, devastó las clases medias y abrió puertas más anchas para la demagogia y el populismo, que están destruyendo la poca democracia que habíamos construido en nuestra América Latina. Costa Rica, uno de los 3 referentes democráticos del continente, tendrá elecciones presidenciales el 6 de febrero de 2022.
Ha sido poco común en lo que va del siglo XXI que veamos candidatos presidenciales con credenciales, capacidad y experiencia para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. América Latina hoy más que nunca los necesita y Costa Rica puede y debe mantenerse como ese referente y como un faro de luz para salvar no solo su futuro, sino también este presente turbulento, amenazante y peligroso que vive el subcontinente latinoamericano. Para hablar sobre estos temas importantes y complejos, les presento a José María Figueres, presidente de Costa Rica de 1994 a 1998, candidato presidencial para las elecciones de 2022. Presidente Figueres, bienvenido a Razón de Estado. De regreso a la presidencia, ¿por qué? Gracias, don Dionisio, por esta serie de conversaciones y por el interés en que en América Latina caminemos cada vez mejor. De vuelta a la presidencia, don Dionisio, porque la historia de la humanidad está llena de lindos ejemplos en donde después de una gran emergencia, una gran crisis, hemos sido capaces de dar enormes saltos adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el campo económico establecimos las instituciones de Bretton Woods que han traído paz, desarrollo, democracia al mundo entero, y en el campo político, después de una guerra mundial, nos pusimos de acuerdo para establecer las Naciones Unidas y ese conjunto de organizaciones. Yo también aspiro a que a la salida de esta crisis Costa Rica dé un gran salto adelante, de que en esta década al 2030, que es tan importante para la humanidad, en donde debemos cumplir, entre otras cosas, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, Costa Rica se perfile como una nación que haya crecido un 5, un 6% anual durante cada uno de los años de la década, que haya eliminado por completo la pobreza extrema, reducido la pobreza, y en donde el Estado vuelva a ser un facilitador de la vida nacional en lugar de ser un opresor, como se ha convertido a lo largo de los últimos 10 años. Costa Rica siempre ha sido un país que en el campo internacional ha sido mucho más grande que nuestro territorio, en defender la democracia, los valores liberales, las economías de mercado, en fin, una sociedad que funcione, y a eso queremos volver. Ya. Presidente Figueres, siendo un expresidente y un estadista respetado en el mundo occidental, a usted le reconocen credenciales, capacidad y experiencia para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Solo un valiente regresa a la política en la era digital de la desinformación, la era de las fake news, tiempos de mentiras, descalificación y cancelación. La competencia política en el mundo de hoy se trata de descalificar al contrincante. En su presidencia del 94 al 98, usted, presidente, tenía clara la visión de hacia dónde iba el mundo. Entre otras cosas, llevó Intel a Costa Rica y cambió la narrativa del desarrollo de su país. Lo que falló fue la continuidad de esa visión en las presidencias que le sucedieron. ¿Qué ofrece José María Figueres a Costa Rica hoy? Bueno, mi querido don Dionisio, hemos tenido un buen poco de esas cosas que usted menciona que desgraciadamente se han ido metiendo en el tejido de la política en muchos de nuestros países. Pero a pesar de eso necesitamos avanzar. Los países no se pueden quedar atrás. Costa Rica tiene un extraordinario potencial y yo ofrezco experiencia de haber estado en gobierno, de saber cómo se hacen las cosas para lograr resultados. Ofrezco capacidad de una vida de trabajo en el sector privado, en el sector público, en el sector internacional, y ofrezco también la capacidad para conformar equipos de hombres y mujeres que sepan hacer las cosas. Para este país tenemos grandes sueños, una visión importante de acercarnos al bien vivir sin dejar a nadie atrás, pero las visiones, don Dionisio, necesitan materializarse y eso requiere de equipos de trabajo con experiencia que puedan hacer las cosas a pesar de lo difíciles que se han vuelto los ambientes con respecto a política pública en nuestro país y en el mundo
en términos generales. Presidente, ¿por qué le preocupa Costa Rica? ¿Cómo está su país? Don Dionisio, me preocupa Costa Rica, me preocupa Centroamérica, porque soy un centroamericano nacido en Costa Rica, me preocupa América Latina y el mundo. Hoy en día vivimos una tensión geopolítica a nivel global mucho mayor que en cualquier otro momento a lo largo de los últimos 30 años desde que cayó el muro de Berlín. Vivimos en una economía global ralentizada. Además, tenemos una crisis con el cambio climático y una pandemia. En ese entorno es que los países tienen que tener claras estrategias de desarrollo para saber qué ventajas le pueden sacar al mundo, cómo las pueden materializar para su favor y cómo pueden contribuir en su región y en el planeta a que todas y todos vivamos mejor. Estos son los tiempos de buscar armonía, son los tiempos de buscar coincidencias, convergencias, de enfatizar en las cosas buenas que nos podemos poner de acuerdo y a trabajar juntos para poder lograrlas. La crispación, el desánimo, esta confrontación en que vivimos a lo interno y a lo externo de nuestros países no es propicio para el desarrollo. Países que han logrado importantes niveles de bienestar lo han logrado a base de grandes consensos nacionales y eso requiere nuevamente de experiencia, de capacidad y de trabajo de equipo que sepan hacer las cosas. En ese complejo marco que usted define, los países de América Latina, incluyendo Centroamérica, están cayendo en las redes del populismo de extrema izquierda, del Foro de Sao Paulo y de la estrategia geopolítica del eje China-Rusia. Presidente Figueres, ¿cómo ve la región? ¿Cómo se relaciona Costa Rica con los populismos de la izquierda radical del continente? ¿Qué oportunidades y qué responsabilidades se abren para Costa Rica en un continente tan decapitado de democracias e instituciones, especialmente si elige Costa Rica a un presidente con sus credenciales internacionales? Yo veo al mundo con preocupación porque veo en él, don Dionisio, algunos planteamientos populares que vienen de la izquierda y otros que vienen de la derecha. Y me parece que eso ya es una parte del pasado que no podemos admitir frente a los retos que tenemos hoy en día. Nosotros en América Latina tenemos el continente más desigual del planeta y eso ya no puede ser. Tenemos niveles de pobreza que se comparan a la pobreza que en otrora veíamos en otros continentes y la América Latina puede estar mucho mejor. Mucho mejor puede también estar nuestra querida Centroamérica y Costa Rica si nosotros hacemos equipo. Eso requiere de buena gobernabilidad, requiere de que estemos claros en cuáles son las prioridades de nuestros pueblos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades. No es tanto pedir que buena política pública nos lleve a una sociedad en donde las familias puedan poner 3 platos de comida al día en sus mesas. No es tanto pedir que la política de salud cubra a nuestras poblaciones, sobre todo a la salida de la pandemia, aprovechando mucho mejor la tecnología que tenemos. No es tanto pedir que la inversión que hacemos en educación sirva para producir ciudadanos que sean cultos, que sean educados, que independientemente de la nación centroamericana en que haya nacido, sean ciudadanos del mundo. Esas son las cosas a que nos lleva la buena política pública. Esas son mis aspiraciones, mis desvelos. Por eso es que vuelvo a estar en política, porque pienso que eso lo podemos lograr. Presidente Figueres, ¿por qué algunos de los competidores, ante su incapacidad para hacer una propuesta seria y potente para Costa Rica, recurren a la manipulación de la información y a la difamación, como por ejemplo sacar casos de corrupción que no existen y que fueron aclarados, confunden al electorado y desvían los temas serios a la nebulosa y a la oscuridad para no discutir los asuntos serios del país?
¿Cómo regresar la discusión política electoral al cauce responsable, racional y necesario? Pues también hemos sufrido un poco de eso con la perpetuación que se ha querido hacer de leyendas urbanas que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. Yo me presento en estas elecciones con mi trayectoria, que es una trayectoria limpia, una trayectoria de hombre de empresa, de hombre que ha estado al servicio público de nuestro país y con una larga carrera internacional, tanto en el campo privado como en el campo de las instituciones que buscan promover el desarrollo en el planeta. Pero esta elección, don Dionisio, en el caso de Costa Rica también es diferente. Y es diferente porque este país camina sobre el filo de la navaja. Nunca habíamos tenido a una tercera parte de la población viviendo en pobreza. Nunca habíamos tenido el nivel de desempleo entre jóvenes y mujeres más alto de América Latina. Venimos saliendo de una década de oscuridad en donde la economía ha crecido, si acaso, un 3% como promedio anual y en donde, por supuesto, a causa de eso, hoy tenemos los índices de pobreza y de desempleo que tenemos. Caminamos sobre el filo de la navaja porque, por ejemplo, tenemos 500,000 hipotecas de familias costarricenses que tienen préstamos para adquirir sus viviendas en dólares con ingresos en colones. Imagínese lo que haría una fluctuación del tipo de cambio producto de la incertidumbre o de la falta de políticas claras en que vivimos. Y yo pienso que los costarricenses se percatan de que esta es diferente, de que en esta tenemos que votar con el corazón, porque la política es emocional, pero también con el cerebro, porque necesitamos certitud, necesitamos la confianza que lleva la inversión, que lleva el trabajo, que lleva el bienestar. Y por eso es que estamos nuevamente en esto. Presidente Figueres, algo poco común en las campañas presidenciales son las armas secretas. Cintia Berrocal, su señora esposa, y quien podría ser la próxima primera dama de la nación, tiene un testimonio humano real, potente y ejemplar. Su origen social y su historia personal se identifican con la mayoría de los costarricenses. ¿Por qué algunos ven a su señora esposa como un factor determinante en su campaña presidencial? Cintia tiene una enorme sensibilidad social. Su madre se vino del norte del país, de Guanacaste, cuando tenía 5 hijos, 3 sordos, para la capital de la República, buscando poder poner a sus hijos sordos en una escuela de enseñanza especial. Cuando Cintia tenía 9 años y la mamá, jefe de hogar, tuvo que decidir entre comer y pagar el alquiler de la casa, se fueron a vivir a un asentamiento y ahí levantaron con 4 latas un ranchito. Cintia salía con sus botitas de hule para ponerse sus zapatos en la carretera y poder caminar a la escuela y al colegio. Se costeó su universidad, es una graduada del programa de alta gerencia del INCAE y ha trabajado en la función pública. Es una mujer que, bueno, admiro muchísimo. Una extraordinaria compañera, con una sensibilidad que a mí me conmueve, pero que también me compromete. Y su identificación, don Dionisio, con las personas que la están pasando mal es absolutamente genuino, de corazón, con todo el deseo de poder ayudar, y en eso hacemos una extraordinaria pareja. Sí.
Quienes la conocen dentro y fuera de Costa Rica afirman con claridad que sería una gran primera dama para la nación. Es una gran señora. Presidente, la propuesta de José María Figueres se puede resumir en crecimiento económico, oportunidades de trabajo, instituciones fuertes, infraestructura, educación, seguridad y Estado de Derecho. Valores y condiciones poco comunes en la América Latina de hoy. Instituciones, tanques de pensamiento y autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, off the record, afirman que José María Figueres es el único que tiene las credenciales para hacerla realidad. Lo respetan. ¿Cómo se traduce esto en mensajes claros de campaña para lograr votos? Primero que todo, es una enorme responsabilidad la que estamos acometiendo, porque al pedir la confianza de las y los costarricenses, nos estamos comprometiendo a cumplir. Y el cumplir en las condiciones de hoy requiere precisamente de la experiencia que tenemos de haber estado en gobierno y de la habilidad para conformar los equipos de mujeres y de hombres que puedan acompañarnos en esta inmensa tarea que tenemos por delante. En el transcurso de las próximas semanas, desde ahora hasta el 6 de febrero, seguiremos recorriendo el país, seguiremos conversando con las personas. De esas conversaciones seguimos aprendiendo muchísimo y seguimos nutriendo lo que debe ser el afinamiento de un programa de gobierno que hemos puesto a consulta 2 veces, don Dionisio, a consulta popular 2 veces para poderlo enriquecer, porque en los comentarios y en las observaciones de las personas está mucho de poder pasar de un programa de gobierno bueno a uno extraordinario. Seguiremos en esta tarea. Sabemos que esta es una elección dura, pero estamos claros en que es diferente a todas las anteriores. Estando en el filo de la navaja, ya no hay campo para la improvisación en este país. Es tiempo de volver a la experiencia y de los buenos gobiernos con claras políticas públicas que nos avancen hacia el bien vivir. Y no solo Costa Rica lo necesita y lo demanda, también el resto de América Latina. Presidente Figueres, sus contactos internacionales y el respeto que el mundo libre le tiene son activos indispensables en política internacional. Con una América Latina capturada y en trozos, Costa Rica puede ser el faro de luz y esperanza. Si usted gana las elecciones, ¿cómo visualiza esta responsabilidad, esta oportunidad? Como usted mencionó, me tocó firmar el primer tratado de libre comercio de nuestra nación. Hoy en día, en ese sentido, el país ha avanzado y a través de los tratados de libre comercio tenemos acceso a más del 50% de la población global. Costa Rica seguirá siendo un país activo en el concierto de las naciones. Seguiremos promoviendo políticas que nos acerquen a otros países. Como un país miembro de la OCDE, avanzaremos en el uso de las mejores prácticas adaptadas a nuestro país y avanzaremos para ser una sociedad moderna, una sociedad de oportunidades, una sociedad en donde las personas puedan comprometer con ilusión y con esperanza su mejor empeño para transformar esta sociedad y conformarnos en ese sueño que tenemos de un milagro costarricense. Presidente Figueres, América Latina vive tiempos de angustia y peligro para sus democracias, para su libertad. Es la política la que tiene de rodillas a nuestro continente, como usted ya lo ha dicho, y aunque no guste, es la política la que lo puede salvar. Pero esto depende de que los gobiernos y las naciones estén dirigidos por estadistas, por hombres y mujeres que tengan los valores, las credenciales, la experiencia, el compromiso, el amor por su país. Lamentablemente, para América Latina son muy pocos los que forman este grupo. Gracias por su tiempo, presidente. Lo mejor para usted y para Costa Rica. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.